Hemos venido a este vídeo a hablar de dinero y de fútbol. ¿Y por qué? Porque Neymar Jr. ha vuelto a casa, porque el hijo pródigo de Brasil ha vuelto al sitio que le vio empezar a brillar cuando tan solo era un chaval. Y se nos ha ocurrido hacer esta recopilación de los 10 fichajes más caros de toda la historia del fútbol, eso sí, según Transfermarkt. Vamos a ver qué ha sido de ellos y sobre todo entre todos los mundomaldinianos vamos a intentar determinar si fueron fracasos o si por el contrario fueron leyendas o por lo menos un fichaje acertado en la historia del club. ¿Fracasó Cristiano en la Juventus de Turín? ¿Lo hizo Neymar en el Paris Saint-Germain? Veremos también el caso de Joao Félix y muchísimos más que a algunos os gustará más recordar que a otros. Vamos a ello. Bienvenidos a esta recopilación de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol, siempre según Transfermarkt. ¿Y por qué hemos elegido Transfermarkt? Porque, ya sabéis, siempre lo solemos aclarar, no es una web oficial, es una web de referencia a nivel mercado de fútbol por valores de mercado y por precios de traspaso. El problema es que los traspasos de fútbol, en algunos casos se hace oficial por parte de los clubes el montante económico que se paga en esa transacción, pero en otros casos, os diría que la mayoría, no se hace oficial. Por eso, a la hora de intentar escoger una fuente unificada para este vídeo, hemos elegido Transfermarkt, como ya hicimos en el vídeo que hicimos en diciembre más o menos, del valor de mercado de ciertos jugadores. Por eso, seguramente veréis en algunos fichajes unos precios que, si habéis leído un medio de comunicación u otro, probablemente difieran de lo que tenéis en vuestra cabeza, pero por si acaso os lo digo. Dicho esto, vamos a empezar con esta recopilación. Empezamos por el número 10, el 10º fichaje más caro de la historia, que es nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, Cristiano Ronaldo. El traspaso de Cristiano a la Juventus costó 117 millones de euros, que es una cifra más alta de la que pagó el Real Madrid en su día en 2009 por sus servicios al Manchester United, y evidentemente dejó atrás en el Real Madrid una época que para qué vamos a comentar, ¿no? Al final 451 goles en 438 partidos con el conjunto blanco, máximo goleador histórico, si no es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, será el segundo, pero sin duda fue un triunfo en el Real Madrid y hay mucha gente que considera su paso por la Juventus un fracaso. Es evidente, y así lo hizo entender Agnelli, presidente de la Juventus, cuando firma a Cristiano, que se le ficha para ganar la Champions, porque además había sido verdugo en varias ocasiones. Recordemos que es el futbolista que les marca aquella chilena histórica en cuartos de final de la 17-18, que también es el jugador que les marca el doblete en la final del 2017 y que es el futbolista con más goles en finales de la Champions, con 4 anotados, 3 con el Real Madrid y 1 con el Manchester United, además de un total de 5 Champions en global. Era Mr. Champions, sigue siendo Mr. Champions porque es el máximo goleador histórico de la competición, y entonces se le ficha para ganar la Champions, que era el paso siguiente que tenía la Juventus, que ya estaba dominando en Italia, dejó de hacerlo en poquito tiempo posterior, pero era el paso que tenía que dar, y lo cierto es que a nivel de cifras poco más se le podía pedir a un jugador que nadie hizo más que él en la Juventus en tan poquito tiempo. 134 partidos, 101 goles, 22 asistencias. Son cifras de 123 contribuciones de gol en 134 partidos, que es una auténtica brutalidad para un jugador que ya pasaba de los 30 años en ese momento. Es cierto que, viniendo del hecho de que se le ficha para ganar la Champions, tiene un partido muy destacado, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, pero partidos no tan buenos contra, por ejemplo, el Ajax en aquella Champions 2019, a pesar de que marca un gol, Olympique de Lyon y Oporto, que yo creo que es la mancha más grande de la carrera de Cristiano Ronaldo en la Juventus, ese partido contra el Oporto en el cual en la temporada 2021 quedan fuera de la Champions contra todo pronóstico. Es verdad que gana 2 Series A, gana una Copa y 2 Supercopas en Italia, pero siempre le quedará esa espina de no haber levantado la Champions con la Juventus, que al final era el objetivo por el que se le trajo. Creo que llamar fracaso el paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus con esas cifras es una locura, aunque es verdad que con el matiz de que en Champions no estuvo al nivel al que había estado en el Real Madrid, exceptuando el partido con el Atlético de Madrid y también contra el Ajax, en el que también marca un gol a pesar de que su equipo pierde, pero yo creo que le marca mucho la eliminatoria frente al Oporto, en la que la Juventus ya era un equipo muy venido a menos, que ya se empezaba a entrever con Pirlo esa crisis que después ha sido la tónica dominante en los últimos años porque no ha vuelto a ganar la Serie A, y creo que llega al equipo en un momento delicado. Eso, sumado a que en Champions tampoco estuvo demasiado fino en eliminatorias,
deja un poco esa sensación agridulce para un jugador cuyas expectativas eran evidentemente altísimas por lo que había hecho en el Real Madrid, pero en ningún caso para mí, en ningún caso fue un fracaso. Y pasamos de un ex del Real Madrid a otro futbolista que se enfrentará al conjunto blanco en la próxima ronda de playoff de Champions League, nada menos que Jack Grealish, noveno fichaje más caro de la historia. 117 millones y medio de euros para un Jack Grealish que había sido fundamental para el ascenso del Aston Villa en Championship y después muy importante también jugador revelación en la temporada 2021 para los villanos. El conjunto de Pep Guardiola lo ficha para jugar en banda izquierda en principio o en la media punta tras haber marcado 7 goles y 10 asistencias en un Villa que quedó 11º nada más ascender. Ahora bien, yo creo que hablamos de un futbolista cuya irregularidad es la tónica dominante por lo menos hasta ahora en su carrera, en la que es ya su cuarta temporada en el Manchester City, 147 partidos, 16 goles y 22 asistencias. De las 3 temporadas completas que ya le hemos visto en el conjunto de Guardiola, para mí y para todo el mundo yo creo, la mejor ha sido la 22-23, aquella del triplete en la que fue muy importante en ese costado izquierdo para el conjunto mancuniano, marcando 5 goles y dando sobre todo 11 asistencias en 50 partidos, que es el número de partidos más alto que ha sido capaz de jugar en sus 4 campañas con el Manchester City. Y ahora mismo está en un momento un poco raro en esta 24-25, ya lo estuvo el año pasado, que bajó muchísimo el nivel con respecto al anterior, pero es que este año es el 16º jugador de plantilla con más minutos, con 1108, y además la llegada de Omar Marmoush yo creo que le relega un poquito más a ese papel secundario en el que ya empezó a entrar cuando la llegada de Jeremy Doku le restó bastantes minutos al bueno de Grealish. Y esa temporada 22-23 de la que hablábamos, del triplete incluido a la Champions, nos dejó esta imagen para la historia de un Grealish que esa noche seguramente fue la mejor noche de su vida. Fue espectacular las imágenes que dejó Jack Grealish en el autobús, bueno, en la celebración, pero es cierto que hasta el momento no estamos viendo el Grealish de 2022-2023 que parecía que iba hacia arriba y de momento ahora mismo está en situación un poquito delicada. Y de Jack Grealish pasamos a un futbolista ciertamente polémico por algunas cosas en cuanto a su fichaje por el Barcelona, nada menos que Antoine Griezmann. 120 millones de euros le costó al Barça a Antoine Griezmann después de estar varios años coqueteando con la posibilidad de recalar en el Camp Nou. Finalmente lo hizo en 2019, después de aquel documental del año anterior en el que anunciaba públicamente que se quedaba en el Atlético de Madrid durante un año para después irse al Barça y posteriormente regresar al Atlético de Madrid, donde permanece actualmente. Otro futbolista que generó muchísimas expectativas por lo que habíamos visto de él en aquella Eurocopa 2016, sobre todo en aquel Mundial 2018 con Francia, la temporada con el Atlético de Madrid 17-18 es brutal, la 18-19 también es buenísima, y en el Barça nunca llegó a encontrar su sitio, o al menos a mi parecer. 102 partidos, 35 goles y 17 asistencias. Momentos mejores, momentos peores. Lo cierto es que en la primera temporada con Ernesto Valverde le colocaron en la posición de extremo izquierdo, junto a Lionel Messi en la banda derecha y arriba Luis Suárez. Evidentemente era un equipo que en la parte de arriba ya llevaba mucho tiempo jugando juntos, tanto Messi como Suárez como Messi tenían mucha conexión tanto dentro como fuera del campo. Y eso se notó en un Griezmann que, además de que la posición no le convenía para nada, también se veía muy desconectado dentro del terreno de juego. Aquí se ve claramente esa posición en la primera temporada de Griezmann en la banda izquierda, junto a Messi y a Suárez, muy cerrado en ese perfil, que es, yo creo, la peor posición, la posición que peor le viene y que llevaba tanto tiempo sin jugar desde, ni más ni menos que su etapa en la Real Sociedad, que terminó en 2014. Fue una temporada, la 19-20, que terminó, como todos sabemos, con aquella fatídica goleada ante el Bayern de Múnich, pero en la que además Griezmann empezó muy bien con un doblete al Betis y a partir de ahí fue perdiendo bastante protagonismo, soltando chispazos de calidad de vez en cuando, pero nunca llegando a ser el futbolista que prometía ser en el Barça. Aunque con la marcha de Luis Suárez y la llegada de Ronald Koeman, sí que es verdad que se le dieron un poquito más de galones y le dieron la posición central, la posición de falso 9. Aquí lo veis, por ejemplo, en este disparo, como está claramente en esa posición central que le favorecía mucho más, y de hecho creo que más o menos en el periodo de enero-febrero vimos al mejor Griezmann, en el febrero de 2021, febrero-marzo, una gran Copa del Rey la que hizo, y creo que vimos momentos por lo menos más cercanos al Griezmann que había fichado el Barça, aunque a cuentagotas y sin llegar a ser el futbolista por el que se pagaron 120 millones. Aún así, las cifras no fueron malas en esa segunda temporada. Cerró la 2021 con 20 goles y 13 asistencias en lo que había sido claramente un periplo de menos a más, y parecía con la marcha de Messi que se iba a quedar y que iba a ser el futbolista que ganase todavía más galones con la marcha del argentino, pero finalmente
volvió a casa y volvió al conjunto colchonero. Y os quiero dejar aquí la pregunta. ¿Qué le pasó a Antoine Griezmann en el Barça? ¿Por qué pensáis que no funcionó? Yo creo que evidentemente tuvo mucho que ver la presión, tuvo mucho que ver jugar en ese costado izquierdo en ese primer año y también tuvo mucho que ver que nunca vimos al Griezmann que sí que hemos visto en el Atlético de Madrid a nivel de liderazgo, a nivel de entendimiento del juego, de rapidez. Vimos un Griezmann un poquito más cercano en la segunda temporada, pero bastante lejos de lo que ha llegado a ser él como jugador. Y nos vamos a la séptima posición con un jugador que es una pena que no triunfase en España, porque lo cierto es que nos perdimos un futbolista tremendo que vimos en la Premier League. Nada menos que Eden Hazard. Llegaba procedente del Chelsea como una estrella, como varias veces mejor jugador de la Premier League, llegaba de ganar la Europa League al Arsenal con una final que protagonizó siendo el MVP, llegaba como estrella llevando el número 7, 120,8 millones, aquí algunos diréis que costó 160 porque en Bélgica es verdad que salió esa cifra, pero por eso al principio del vídeo os hemos especificado que usamos las cifras de Transfermarkt. No porque sea Transfermarkt, sino por tener un criterio más o menos unificado para todos. 120,8 millones en lo que a nivel de rendimiento podemos estar de acuerdo todos en que seguramente calidad-precio fue el peor fichaje de la historia del Real Madrid. 76 partidos en 4 temporadas completas con el Real Madrid, 7 goles y 12 asistencias. Pero ¿cuál fue el problema principal de Eden Hazard? Pues yo creo que es evidentemente las lesiones. Luego podemos entrar en si a nivel profesional estaba más o menos preparado, en si llegaba un poquito más pasado a las pretemporadas, que él mismo reconoció que sí, pero que había sido así toda su carrera. El estrés, que también él reconoció que fue una parte importante que le impidió mostrar su nivel de juego, pero sobre todo esto se reduce a problemas físicos. 514 días se tiró lesionado Eden Hazard, lo que es más de un año natural, más de un año estando lesionado, estando o bien en quirófano, o bien en gimnasio, o bien rehabilitando un tobillo, que fue el principal problema que fue desencadenando todas las demás cosas. Este capítulo, esta entrada de Menier, este choque con Menier, que en ningún caso fue hacerle daño porque eran compañeros de selección, pero este choque, al final, en un partido contra el Paris Saint-Germain, que yo además recuerdo que estaba siendo más o menos un Hazard mucho más vistoso, empezaba a ser un Hazard más reconocible, también tuvo un buen partido contra el Eibar en Ipurúa anteriormente, y a partir de este momento se acabó Hazard en el Real Madrid apenas 3 meses después de su llegada, porque desde entonces recaídas, parecía que iba a volver con Zinedine Zidane, jugaba un par de partidos medio bien y después se volvía a lesionar hasta un total, como digo, de 514 días y poniendo fin a su carrera en 2023 de manera muy prematura con 32 años, pero ya afirmando que él mismo no se veía con ganas y no tenía ya la ilusión que requería, bueno, pues la responsabilidad de estar en el Real Madrid o directamente en un club de la élite, ¿no? Ya no estaba preparado, ya no sentía ganas y su cuerpo ya no respondía. Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento. Y pasamos en la sexta posición al futbolista nombrado mejor joven del Mundial de Qatar, Enzo Fernández. 121 millones de euros por un futbolista que había jugado 29 partidos en el Benfica después de llegar desde Sudamérica, desde River, en un contexto en el que había hecho un muy buen mundial. Y ya sabéis lo que ocurre con los jugadores que hacen muy buenos mundiales o muy buenos Eurocopas, que automáticamente su valor de mercado aumenta considerablemente, y más cuando hay muchos clubes detrás. Esto fue lo que pasó con Enzo Fernández. 88 partidos, 10 goles y 13 asistencias para un Enzo Fernández que, aunque al principio le costó un poquito aclimatarse a la Premier League y tuvo algún que otro error grosero en la Champions, yo creo que a día de hoy sí que es un pilar fundamental en este Chelsea de Enzo Maresca. También lo fue con Pochettino, donde estableció ese doble pivote junto a Moisés Caicedo, y creo que son dos jugadores que, aunque se pagó muchísimo por ellos, son jugadores de muchísimo valor para este equipo. No estoy diciendo que Enzo Fernández en ese momento costase 120 millones. Evidentemente, un futbolista que acababa de jugar 29 partidos con el Benfica no vale esa cantidad, pero ese es el mercado que tenemos y al final yo creo que el Chelsea hizo un buen fichaje al margen de lo que es el precio. Pregunta polémica que os dejo para los comentarios: ¿está sobrevalorado Enzo Fernández o no? Para mí es un muy buen jugador, creo que es un fichaje muy acertado por parte del Chelsea, que ha hecho tantísimos con Todd Boehly que ya casi perdemos la cuenta, pero en este caso, a pesar del elevadísimo precio por el argentino, creo que es un futbolista que todavía no hemos visto la mejor versión, que quizá tiene que trabajar un poquito la regularidad, pero para mí en este Chelsea es muy aprovechable y en general es un futbolista muy interesante que todavía está evolucionando. Tiene muy buen disparo, tiene buen desplazamiento, tiene buena capacidad de organización de juego, tiene buen despliegue defensivo.
Un centrocampista muy completo y para mí fue un buen fichaje del Chelsea. Y sin movernos de Londres, pasamos a un jugador que tuvo una etapa previa que le convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol. En quinta posición tenemos a Joao Félix. 127,2 millones de euros le costó procedente del Benfica, donde había hecho un temporadón siendo jovencísimo y donde además se convirtió en el Golden Boy 2019. Llegaba muy bien, llegaba con, bueno, pues con media Europa peleándose por sus servicios. Y lo cierto es que Joao Félix jamás encontró su sitio en el Atlético de Madrid. 131 partidos, 34 goles, 18 asistencias para un jugador que la sensación que dejó en el Atlético de Madrid y que está dejando en su trayectoria, en su carrera en general, es que es un jugador con muchísimo talento, pero con una cabeza que no está al mismo nivel que su talento. Es decir, bueno, pues un jugador que tuvo muchísimos problemas con el Cholo Simeone, que tuvo algunas faltas de disciplina y que al final, cuando ha pasado ya por tantos clubes, porque ya también estuvo en el Barça, también estuvo en el Chelsea, y en ninguno termina de cuajar a pesar del grandísimo talento que sabemos que tiene. ¿Por qué no funcionó Joao Félix en el Atlético de Madrid? Fijaos en la foto que pongo, porque es significativa. Ese amistoso de pretemporada que acabó con 7-3 para los de Simeone y que tantas cosas dejó y también tantas cosas frustró, porque recordad que es el amistoso por el cual James Rodríguez no fue jugador del conjunto de Simeone, pero en este amistoso Joao Félix se salió. Fue uno de los mejores del partido, se frotaba la mano ya la afición del conjunto de Simeone, pero lo cierto es que seguramente hablamos de uno de sus 2-3 mejores partidos con el Atlético de Madrid, porque a partir de entonces no demostró ese nivel. 9 goles en la primera temporada, 10 goles en la segunda, con una primera vuelta en la que parecía que íbamos a ver a un Joao mucho más cercano a lo que se vio en el Benfica, en ese Atlético de Madrid, que finalmente termina siendo campeón de Liga. 10 goles en la tercera temporada, que para mí es la peor de todas las que tiene en el Atlético de Madrid. Se marchó cedido al Chelsea en primera instancia, 16 partidos, tampoco cuajó, le expulsaron en su debut. En fin, un futbolista que intentó salir al Barça el verano pasado, lo consiguió por medio de esas declaraciones de que quería jugar, que era su sueño jugar en el conjunto culé, y con Xavi lo cierto es que tuvo algunos buenos partidos, empezó a titular más o menos en las primeras jornadas junto a Joao Cancelo también, que llegó cedido, pero al final volvió a ser suplente y solución para segundas partes. Y partidos destacables de Joao Félix con el Barça, yo creo que coincidiríamos en que fue aquel del Atlético de Madrid en el que encima marca gol, pero al margen de eso volvió este verano al conjunto de Simeone y se marchó al Chelsea por 50 millones de euros, teniendo sobre todo mucha participación en Conference League, pero sin ser todavía ese jugador que ganó el Golden Boy. Y si es un futbolista que ya con 3 técnicos, con 4 en este caso diferentes, en el primer nivel no ha terminado de rendir, creo que las sensaciones son bastante claras. Seguimos en jugadores relacionados con el Barça, porque en cuarta posición está Ousmane Dembélé. 135 millones de euros en lo que fue uno de esos primeros fichajes post-Neymar. Ya sabéis que el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain, ya os hago un poquito de spoiler, pero costó 222, con lo cual a partir de entonces el mercado se rompió por completo y a poco que fuese a por un jugador que hubiese destacado en esa temporada eran mínimo 100 millones. Y además el Dortmund, tanto el Dortmund como el Liverpool, como después veremos en el caso Coutinho, eran muy conscientes de eso y Bartomeu pagó 135 millones por Ousmane Dembélé, que había jugado una muy buena temporada con el Borussia Dortmund de Thomas Tuchel, marcando 10 goles y dando 21 asistencias en 50 partidos, tras venir del Stade Rennais el año anterior. 185 partidos con el conjunto blaugrana, 40 goles y 43 asistencias. Para un futbolista cuyo máximo problema, como hablábamos de Eden Hazard, además de sus constantes faltas de disciplina en muchos momentos, fueron las lesiones. Para mí, el titular de lo que fue el periplo de Dembélé en el Barça es este: brillo a cuentagotas para un jugador que tuvo innumerables episodios de, bueno, escenas como el día que se negó a hacerse pruebas médicas para estar dormido en el aeropuerto durante 5 horas, los días que llegaba tarde a entrenar porque se quedaba jugando a la consola, en fin, muchísimas cosas de ese calibre de Ousmane Dembélé, que luego dentro del campo sí que tuvo momentos muy buenos en el Barça. Porque además Xavi fue uno de los principales valedores de recuperarle para la causa en la temporada, por ejemplo, en la que ganan la Liga, en temporadas en las que, bueno, pues se parecía que estaba ya más en el ostracismo. Ronald Koeman también en la 2021, bueno, lo hizo jugar bastante bien en ese costado derecho, pero al final era un jugador que jugaba 5, 6, 7 partidos bien y o volvía a jugar mal o se lesionaba. Un total de 794 días lesionado, lo que es más de 2 años completos. Una barbaridad las lesiones
de Ousmane Dembélé. Más de 120 partidos lesionado el francés del Barça, en lo que es, pues yo diría que una cifra de todos los fichajes que hemos visto de lesiones, incluido Hazard, es bastante más que Hazard, ¿eh? Son 794 días lesionado Ousmane Dembélé, tremendo. Finalmente, y a pesar de que Xavi sí que insistió en que se quedase, lo fichó el Paris Saint-Germain por 50 millones de euros, dando la sensación de que no estuvo del todo siempre comprometido con el Barça, o al menos eso es lo que parecía en muchos momentos. Fue un jugador que es diferencial y que este año creo que estamos ante una de las mejores versiones de Ousmane Dembélé, si no la mejor, de la mano de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. Y seguimos con el Barça, seguimos con uno de esos fichajes también consecuencia de la salida de Neymar, Coutinho. 135 millones para un fichaje de 120 más una serie de variables que según Transfermarkt han ascendido a los 135 millones de euros, procedente del Liverpool, donde había hecho, bueno, auténticos temporadones de la mano de Jürgen Klopp, en ese Liverpool precampeón de Europa que empezaba un poquito a formarse de la mano del técnico alemán. Llegó un 6 de enero en el mercado invernal tras haber forzado durante todo el verano con el transfer request al Liverpool para que le dejase marchar. Que finalmente no le hicieron caso, pero sí lo hicieron en el mercado de invierno. Y a los culés que estéis viendo este vídeo, os quiero preguntar si os parece el peor fichaje de la historia del Barça. Fijaos en esta imagen que además, para colmo, fue aquel día en el que le marca el doblete más la asistencia en el 2-8, aquel partido en Lisboa de la mano de Hansi Flick, con el que tuvo un buen rendimiento en aquella cesión en Múnich, pero es que antes en el Barcelona no había dado para nada el rendimiento que se esperaba. Sí que lo hizo en la temporada 17-18 con 9 goles y 7 asistencias en media temporada, en 22 partidos, en lo que parecía ser un Coutinho bastante parecido a lo que se había visto en Liverpool. Pero en la 18-19 ya empezó bastante mal, sobre todo en la segunda vuelta. Se llegó a enfrentar incluso a la afición del Camp Nou cuando marcó un gol en un partido. Al final también el 4-0 de Anfield fue un partido en el que se le señaló mucho porque apenas apareció, apenas tocó la pelota, apenas se ofreció. Fue un futbolista que tenía una calidad inmensa para triunfar en el Barça y que de hecho en los primeros partidos parecía que lo iba a hacer, pero finalmente se quedó muy lejos del máximo nivel de Coutinho en el Liverpool. Terminó yendo de más a menos, se acabó marchando al Aston Villa cedido, que después lo compraría por 20 millones de euros y actualmente está en Vasco da Gama en Brasil. Y en segunda posición tenemos a Kylian Mbappé. 180 millones de euros, aunque es verdad que al principio fue una cesión con opción de compra obligatoria por parte del Mónaco al Paris Saint-Germain. Finalmente su precio fue de 180 millones y la verdad, siendo sinceros, creo que es un precio razonable por un futbolista como Mbappé, viendo lo que dio después en el Paris Saint-Germain, máximo goleador de la historia del conjunto parisino, y es debatible si es el mejor futbolista de su historia, pero yo creo que sí. 308 partidos, 256 goles y 106 asistencias, en lo que son cifras de absoluto escándalo para el actual delantero del Real Madrid, dejando un legado tremendo en París, siendo el máximo goleador histórico, como digo, superando a Cavani, superando a Zlatan Ibrahimovic. Y yo creo que la mancha más grande de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain es evidentemente esa final de Champions de 2020 de Lisboa frente al Bayern de Múnich. Le faltó la Champions en los años que estuvo en el Paris Saint-Germain, 7 temporadas con el conjunto parisino, y no consiguieron levantar la orejona. En su primer año cayó contra el Real Madrid en octavos, en el segundo año es verdad que cae en octavos contra el Manchester United, un rival que teóricamente era inferior. 19-20 llega a la final marcando 37 goles, en la siguiente temporada hace 42 goles en la 20-21, espectaculares números, cayendo contra Manchester City en semifinales. 21-22, 39 goles nuevamente con una exhibición en el Santiago Bernabéu y también en la ida contra el Real Madrid. Y en la 22-23 hace 41 goles cayendo también contra el Bayern. El año pasado yo creo que fue cuando más cerca estuvo de repetir final, porque era contra el Dortmund la semifinal, todo el mundo daba favorito al conjunto de Luis Enrique y al final perdieron esas semifinales contra lo que fue el equipo revelación de la temporada 23-24 a nivel Champions League, que perdió después la final con el Real Madrid. Pero yo creo que solamente le faltó la Champions a Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, porque ganó muchas ligas y se convirtió en lo que es a día de hoy, que es el noveno máximo goleador de la historia de la Champions League. Y en primera posición, como ya habréis podido ir intuyendo durante el vídeo, se encuentra Neymar Jr. Neymar, el fichaje más caro de la historia del fútbol, 222 millones con los que el Paris Saint-Germain pagó esa cláusula de rescisión y rompió la banca de manera brutal. No se había visto nada igual hasta ese año, hasta 2017, y desde entonces desencadenó un mercado muy diferente al que nos teníamos acostumbrados anteriormente, porque antes un futbolista de 100 millones
era como el tope, era el mejor jugador, valía 100 millones, ahora no. Con ese precedente, lógicamente, después ha habido muchos fichajes muy inflados de muchísimos millones de euros. Neymar al Paris Saint-Germain en 2017. 173 partidos, 118 goles y 77 asistencias. A nivel de números, son cifras muy, muy buenas para un futbolista que no era delantero, era más bien extremo izquierdo al principio y después un poco todocampista, bajando mucho a recibir, en la media punta, partiendo desde el número 10, pero al final siendo un 8, siendo interior, jugando prácticamente de todo en el Paris Saint-Germain en muchos momentos y estando a un muy, muy buen nivel en algunos momentos puntuales. ¿Fue un fracaso Neymar en el Paris Saint-Germain? Pues estamos ante el caso de otro de esos jugadores a los que esta imagen en concreto les penaliza mucho en cuanto a la crítica, en cuanto a lo que se piensa en general de su etapa en el Paris Saint-Germain, porque si lo hubiera ganado estaríamos hablando de que la gente hubiera dicho que tenía que hacer eso, tenía que dar el paso de marcharse del Barça para ser la estrella de un equipo campeón de Europa, pero como no la ganó, existe la sensación general de que fue un periodo en el que Neymar nunca llegó a jugar bien. Lo cierto es que no es así. Yo recuerdo ver a un Neymar que, si bien es verdad que tuvo muchísimos días de baja, 774 días de baja con el Paris Saint-Germain, nuevamente como Dembélé, más de 2 años, y que muchos de esos días fue casualmente en febrero, con los carnavales de Brasil, con el cumpleaños de su hermana, todo esto que se ha dicho siempre. Al final sí que recuerdo momentos muy, muy buenos de Neymar en el Paris Saint-Germain, como por ejemplo la eliminatoria de Lisboa, toda esa Champions del COVID a puerta cerrada en el Estadio da Luz, y también, sobre todo, la Champions de la 2021, que para mí fue su mejor temporada con el Paris Saint-Germain. Esa eliminatoria contra el Bayern de Múnich en la que se sale jugando de todo. Tuvo un crecimiento a nivel futbolista Neymar en el PSG que mucha gente no terminó de reconocerle por cómo estaba jugando, porque empezó jugando de extremo izquierdo en la primera temporada y a partir de ahí se fue haciendo con el control total a nivel de juego, organizando todo el caudal ofensivo y de creación del Paris Saint-Germain, desde la media punta como interior. El problema de Neymar ha sido siempre la regularidad en el Paris Saint-Germain, que era muy, muy a cuentagotas. Estaba 2 meses muy bien y después desaparecía por completo. Una pena lo de este jugador, porque al final nos hemos perdido al que verdaderamente era el sucesor natural de Cristiano y Messi. Era el tercero, estaba claro que era el tercero por talento. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en el Barça? Pues también os quiero lanzar la pregunta. Si se hubiera quedado al lado de Messi, nunca lo sabremos, y es una pena que este jugador no haya brillado todo lo que pudo brillar, porque por condiciones estoy convencido de que estábamos ante un futbolista de marcar una época en el fútbol. El fútbol que tenía en sus piernas y la mentalidad no iban de la mano. Y así ha pasado, por ejemplo, en Al Hilal, donde se ha ido para estar 7 partidos y ahora vuelve a Santos para estar 6 meses y después se comenta que para volver a Europa, pero yo lo veo honestamente bastante complicado. Y estos son los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol, amigos de Mundo Maldini. Comentad si os ha gustado, comentad qué otros rankings queréis que intentemos hacer en el canal y nos vemos en la próxima muy prontito seguro. Un abrazo. Chao, 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 chao.